afectuoso saludo en Cristo Jesús a los oyentes de la voz de María. Iniciamos su programa Caminos de Esperanza, de Fe, de Salvación, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La voluntad de Dios es que todos los hombres se salven. Por eso nos envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para hacernos sus hijos, hijos por el Hijo. La Virgen María concibió por obra del Espíritu Santo y dio a luz a Jesús, cuyo nombre significa Dios salva, Yahvé salva. Nació Jesús humildemente en la gruta de Belén, en la pobreza, para enriquecernos con su amor eterno. Tomó nuestra naturaleza mortal para darnos de su propia naturaleza divina. Jesús creció humildemente en el hogar de Nazaret, el carpintero, de un pueblito muy alejado y despreciado. Pero allí se fue forjando en la santidad de ese hogar Jesús, José y María, la Sagrada Familia, creciendo en sabiduría, en gracia y en estatura, delante de Dios y de los hombres. Así Jesús, cuando ya tenía unos 30 años, comenzó a anunciar la buena nueva del reino. Cambien de vida y de corazón, ya se acerca el reino de los cielos. Con Jesús los ciegos ven, los sordos oyen, los leprosos quedan limpios, los cojos andan, se expulsan los demonios, los muertos resucitan. Y se predica la buena nueva a los más pobres. Así Jesús se llena de alegría y de regocijo con sus apóstoles y sus discípulos, anunciando la llegada del reino. Y la prueba más grande de su amor es la obediencia al Padre, de dar su vida por Israel y por el mundo entero. Entregó su cuerpo, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, murió y resucitó para librarnos de la muerte. Ascendió al cielo y desde junto al Padre nos envía su Espíritu Santo, para que vivamos como hijos amadísimos de Dios en su santa Iglesia católica, la única iglesia que fundó sobre Pedro. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa asamblea, esa iglesia de todos los creyentes en Jesús, de todos los bautizados. Bien, siempre iniciamos con la palabra de Dios, guiándonos con el pan de la palabra o misal diario para el pueblo de Dios, de la editorial San Pablo. La iglesia celebra a San Fabián, papa y mártir, y también a San Sebastián, mártir. El Papa Fabián fue una de las primeras víctimas de la persecución del emperador Decio en el año 250. Fabián se había ganado la fama de buen organizador, no solo entre los cristianos, sino ante el mismo emperador. Después de morir mártir por Cristo Jesús, fue enterrado en las catacumbas de San Calixto, que él cuidó con esmero. San Sebastián nació en Milán. Su martirio tuvo lugar el día 20 de enero. Fue atado a un árbol y los soldados le llenaron el cuerpo con flechas. Se encuentra enterrado en las catacumbas que llevan su nombre, donde es muy venerado. Sebastián es patrono de los arqueros, los soldados y los atletas. Este santo combatió a favor de la ley de Dios hasta la muerte, sin temer las amenazas de los enemigos, porque estaba cimentado sobre roca firme. Del primer libro de Samuel. En aquellos días dijo el Señor a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Yo ya lo rechacé y él no reinará más sobre Israel. Ve a la casa de Jesé en Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Llena pues tu cuerno de aceite para ungirlo y vete. Pero Samuel le replicó: ¿cómo voy a ir? Si Saúl se entera, me matará. El Señor le respondió: lleva contigo una ternera y di: vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Jesé al sacrificio, y yo te indicaré lo que has de hacer. Luego ungirás al que yo te señale. Hizo Samuel lo que el Señor le había dicho. Cuando llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo temerosos y le preguntaron: ¿vienes en son de paz? Les respondió: sí, vengo a ofrecer un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Luego purificó a Jesé y a sus hijos y lo invitó también al sacrificio.
Cuando se presentaron ante él, al ver a Eliab, el hijo mayor de Jesé, Samuel pensó: este es sin duda el que voy a ungir como rey. Pero el Señor le dijo: no te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado, porque yo no juzgo como juzga el hombre. El hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en los corazones. Entonces Jesé llamó a su hijo Abinadab y lo hizo pasar ante Samuel, el cual le dijo: tampoco a este lo ha escogido el Señor. Jesé hizo pasar a Samá, pero Samuel le dijo: a este tampoco lo ha elegido el Señor. Así fueron pasando ante Samuel 7 de los hijos de Jesé. Pero Samuel dijo: ninguno de estos es el elegido del Señor. Luego le preguntó a Jesé: ¿son estos todos tus hijos? Él respondió: falta el más pequeño, que está cuidando el rebaño. Samuel le dijo: hazlo venir, porque no nos presentaremos a comer hasta que llegue. Y Jesé lo mandó llamar. El muchacho era rubio, de ojos vivos y buena presencia. Entonces el Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo, porque este es. Tomó Samuel el cuerno con el aceite y lo ungió delante de sus hermanos. A partir de aquel día el Espíritu del Señor estuvo con David. Samuel se despidió y regresó a Ramá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Admirable el padre de Jesé. Eran tiempos muy duros por los ataques continuos de los filisteos. Sin embargo, él tiene una familia numerosa, solo entre los varones, sin contar las mujeres. Son 8. Pasaron 7 delante del profeta Samuel y ninguno había elegido el Señor como rey, pero el más pequeño, el que está cuidando a las ovejitas, ese es el elegido para ser el rey de Israel. David es el anticipo, el tipo de Jesús, el buen pastor. David cuida las ovejitas, Jesús dará su vida por todos nosotros, por todo el rebaño, para salvarnos. Él es el buen pastor. David es rey, Jesucristo es el rey del cielo y de la tierra. David recibe el Espíritu Santo cuando es ungido por el profeta Samuel. Cuando Jesús es bautizado, se revela que Él está lleno del Espíritu, que aparece en forma de paloma y se posa en Jesús, se queda en Él. Él es el ungido, el Mesías, el Cristo, el que tenía que venir al mundo para salvarlo. Y tendría que venir de la familia de David, así decían las profecías, porque Dios le prometió a David un reinado eterno, y se cumple por José, que es descendiente de David, hijo de David, el padre adoptivo de Jesús, que protege al niño Jesús y a la Virgen Madre, y allí crece Jesús, en esa familia de José, hijo de David, y así Dios le cumple las promesas a David, de un reino eterno que lo va a inaugurar Jesucristo, el ungido, lleno del Espíritu Santo. Salmo 88. He encontrado a David mi servidor. Hablando tú en visión a tus amigos, un día les dijiste: he escogido un valiente de mi pueblo, y he ceñido a sus sienes la corona. He encontrado a David mi servidor. He encontrado a David mi servidor, y con mi aceite santo lo he ungido. Lo sostendrá mi mano, y le dará mi brazo fortaleza. He encontrado a David mi servidor. Él me podrá decir: tú eres mi Padre, el Dios que me protege y que me salva. Y yo lo nombraré mi primogénito sobre todos los reyes de la tierra. He encontrado a David mi servidor, el más grande de los reyes, el rey David, lo mejor de Israel, que anuncia ya a Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de señores, cuyo imperio es eterno. Aleluya, aleluya, que el Padre de nuestro Señor Jesucristo ilumine nuestras mentes para que podamos comprender cuál es la esperanza que nos da su llamamiento. Aleluya. Nos llama a la gloria para ser sus hijos. Ya en esta iglesia, en su familia, podemos anticiparnos esa maravilla que tendrá plena realización, su plenitud en la gloria del cielo. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos.
Gloria a ti, Señor. Un sábado Jesús iba caminando entre los sembrados y sus discípulos comenzaron a arrancar espigas al pasar. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Él les respondió: ¿no han leído acaso lo que hizo David una vez que tuvo necesidad y padecían hambre él y sus compañeros? Entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, comió de los panes sagrados que solo podían comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Luego añadió Jesús: el sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para los israelitas, lo más santo, el sábado, el templo, la presencia de Dios y el día sábado dedicado completamente a Él y no hacer ninguna labor consagrado a Dios. Y Jesús dice: yo soy dueño del sábado. El Hijo del Hombre, que es un título mesiánico, está en el libro de Daniel, el Hijo del Hombre que viene entre las nubes del cielo, a quien se le entrega todo el imperio y el poder. Dueño del sábado. O sea, está diciendo realmente: yo soy Dios. Y estos apóstoles que están conmigo tienen plena autoridad para arrancar las espigas y comer. No era delito arrancar espigas al pasar, lo podían hacer las personas. Los que tenían hambre, los pobres podían hacerlo, no era delito. Lo que critican los fariseos que lo hacen sábado, que no estaba permitido. Y como Jesús les dice con claridad, ¿no? El sábado se hizo para el hombre y no para el sábado, y no el hombre para el sábado. El sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado, y el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Se está declarando Dios, Él es el autor de la ley, y con Él sus discípulos pueden comer y no están violando la ley, porque están con el mismo autor de la ley, y primero siempre es el hombre, el beneficio del hombre, como le ocurrió a David y sus compañeros que tenían hambre y comieron de esos panes consagrados que ofrecían los sacerdotes. No podían comer otros, pero por la necesidad sí comieron de esos panes. Con mayor razón pueden los discípulos de Jesús comer el trigo de esas espigas. El texto de este evangelio presenta otra polémica de Jesús con los dirigentes judíos. Jesús el Maestro camina con absoluta libertad acompañado de sus discípulos, quienes al sentir hambre recogen espigas para comer. Su comportamiento es reprochado por los fariseos, que declaran ilícito el proceder de los seguidores del Señor por no cumplir con el respeto del descanso del sábado. Ante la acusación o el reproche de los fariseos, la respuesta de Jesús tiene un tono de responsabilidad. Él asume la confrontación y les recuerda un episodio bíblico que identifica a David como transgresor de la Torá, la ley. De la misma manera que David y sus compañeros comieron de los panes de la ofrenda del altar. Asimismo, Jesús aparece junto a sus discípulos para mostrar que la norma tiene validez en tanto que ayuda a superar la necesidad humana. Situación que, por cierto, no entienden los fariseos. El episodio de David viene a colación delante de los acusadores de Jesús, porque es muy probable que aquel momento fuera justo un sábado, pues la ofrenda de los panes se presentaba para el Señor en ese día, y en ese día acudió David con sus hombres. También es posible que para los fariseos la referencia de David no tenga sentido, puesto que él era considerado en la tradición judía como el modelo de la santidad. Según los opositores, Jesús no se acerca a la santidad, sino que aparece solo como uno de los muchos maestros de Israel que debía cumplir la ley hebrea. Las dos sentencias finales de Jesús desconciertan a los judíos en la manera de vivir la fe. El sábado ha sido instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Esta afirmación
pone en primer lugar la necesidad humana sobre la norma y se complementa con el versículo final del Evangelio de hoy. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. La frase final tiene sentido desde la fe, pues ella impulsa la libertad y la motivación con la cual actuaron los discípulos. Cuando Marcos habla del Hijo del Hombre, expresión que repite en otras ocasiones, revela la naturaleza de Jesús y el señorío que él posee sobre la misma ley del sábado. Jesús no es un maestro más. Jesús no es uno que anda predicando como otros. Jesús es el Hijo de Dios. Tiene naturaleza divina como su Padre. Jesús es Dios hecho hombre, que ha venido a salvarnos y a liberarnos. Y Jesús ya comienza a revelarse. Cómo expulsa pecado, cómo expulsa demonios, cómo perdona pecados, cómo levanta a los paralíticos. ¿Quién puede hacer todo eso? Solamente Dios. Es posible que la afirmación final se refiera a la versión griega de los 70. El sábado es del Señor. Aun siendo así, para el evangelista es importante mostrar la opción de Jesús por la liberación, el beneficio de la persona humana. Él atiende a los necesitados, sana a los enfermos, pone en primer lugar a la humanidad, al bien de la persona antes que el cumplimiento estricto de la ley. La discusión por las espigas recogidas en sábado nos sumerge en dos aspectos importantes para la vida espiritual. El primero tiene que ver con el seguimiento del Señor. Seguir a Jesús lleva consigo una renuncia y un sacrificio. Seguir a Jesús implica además enfrentar situaciones que se contraponen a la lógica del reino de Dios. Entiendo que el seguimiento no es para provecho personal, tampoco social, sino el despojo de sí mismo para caminar tras los pasos del Maestro y llevar su luz a los demás. Con frecuencia elijo la norma y después a la persona. Hoy Jesús me pide hacer lo contrario. Primero la persona y después la norma. Señor Jesús, concédeme una mirada misericordiosa como la tuya, para saber llegar a los más necesitados. Permíteme enamorarme de tu Evangelio y así poder comprender que el camino contigo siempre implica una mirada que busque el bien de los demás. Amén. Aprendamos un poco más de los santos que la Iglesia está recordando hoy. Santos Fabián, Papa y mártir, y Sebastián, militar y mártir. La Iglesia en una sola conmemoración recuerda hoy a un Papa y a un militar, ambos mártires ilustres de la Iglesia romana. Fabián dirigió la Iglesia de Roma por 14 años. Aprovechándose de una relativa libertad de culto, organizó la comunidad cristiana de Roma en 14 diaconías, responsables por el culto, por la catequesis y por la asistencia a los pobres. Interesante, ¿no? El culto, la Santa Eucaristía, la lectura de la palabra, la oración, la catequesis, la enseñanza de las verdades de la fe, el catecismo, y la asistencia a los pobres. No olvidar esto, que en ellos también está Cristo. Destacó el culto de los mártires, designando incluso escribanos para que recogieran las informaciones de los procesos y muertes de estos mártires. Alrededor del año 250 recrudeció la persecución contra el cristianismo. El emperador Decio se propuso eliminar a los jefes de la religión cristiana, diciendo que prefería tener un rival en el imperio que otro jefe religioso en Roma. Fabián fue una de las primeras víctimas. El cuerpo de este santo papa fue sepultado en la catacumba de San Calixto, donde todavía hoy se puede leer su nombre en la cripta de los papas, aunque sus reliquias fueron trasladadas después a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Lo interesante es que en esta basílica
Debajo del altar mayor se encuentra la tumba de los papas, de muchos papas, y sobre todo tiene grande importancia que allí están los huesos de San Pedro. Esto lo ha probado la arqueología, los especialistas. Así que mientras el Papa celebra sobre el altar la presencia de Cristo Jesús en Eucaristía, debajo están los huesos de Pedro y nos pone en evidencia la palabra de Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Pedro, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis corderos. Apacienta mis ovejas. Cristo asciende al cielo, pero deja un representante, un pastor universal con grande autoridad, Pedro. Y los huesos de Pedro están en la Basílica de San Pedro. Una prueba más de que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó el Señor sobre Pedro. Por otra parte, San Sebastián, que lo recordamos hoy, murió 50 años más tarde, un 20 de enero, durante la persecución del emperador Diocleciano. Su figura de mártir atravesado por flechas fue inmortalizada por los artistas del Renacimiento. Sebastián prestó servicio militar en Milán y por su fidelidad y valor fue nombrado capitán de la primera cohorte de la Guardia Pretoriana, es decir, la guardia del propio emperador. Aprovechó su posición de capitán para proteger y confortar a los cristianos cuando eran denunciados y condenados a muerte. Identificado como uno de ellos, fue denunciado al emperador Diocleciano, fue detenido y forzado a renegar de su fe cristiana. El emperador, que lo estimaba mucho, recurrió tanto a promesas como a amenazas para conseguir que su alto oficial abandonara su fe. Todos los argumentos e intentos del emperador Diocleciano tropezaron contra la voluntad inflexible del militar de mantener su fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Destituido entonces de su función de oficial y capitán, fue entregado un pelotón de soldados que lo desnudaron, lo amarraron a un árbol, le dispararon flechas y lo abandonaron, creyéndolo muerto. A altas horas de la noche llegó al lugar de la ejecución Irene, mujer del mártir Cástulo, con la intención de retirar el cuerpo del mártir y darle cristiana sepultura. Fue grande su sorpresa al encontrarlo todavía con vida. Sin perder tiempo, se encargó de que el mártir fuera llevado a su casa, donde cuidó de él con mucho desvelo. Tan pronto se restableció Sebastián, lleno de valor, buscó al emperador para censurar su iniquidad practicada contra personas inocentes. Nuevamente fue condenado a muerte y falleció entre los tormentos de golpes propinados por palos y bolas de plomo. Era el año 303, 20 de enero. Su veneración es muy antigua y bastante popular. Sobre el lugar de la sepultura de San Sebastián fue levantada una maravillosa basílica que perpetúa su nombre y propone su ejemplo de héroe. El gran obispo de Milán, San Ambrosio, en un memorable discurso, dedicó grandes elogios a San Sebastián mártir. Santos mártires, Fabián, Papa, y Sebastián, capitán, rogad por nosotros para mantener siempre nuestra fe en Cristo Jesús y hacer muchas buenas obras a nuestros hermanos y a todos los que lo necesiten, especialmente en la Santa Iglesia. En relación a la Sagrada Eucaristía, el Catecismo de la Iglesia Católica, el memorial sacrificial de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia. La Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo, la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio. En la celebración litúrgica de la Iglesia, que es su cuerpo. En todas las plegarias eucarísticas encontramos tras las palabras de la institución una oración llamada anamnesis o memorial. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado,
sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, en la Santa Misa, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo, la liberación del pueblo, se hacen presentes a la memoria de los creyentes, a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos de liberación. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Repetimos esto que está muy interesante. El memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento. Cuando la Iglesia celebra la Eucaristía, hace memoria de la Pascua de Cristo, la última cena con sus apóstoles, y ésta se hace presente. El sacrificio que Cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual. Cuántas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, se realiza la obra de nuestra redención. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, se hace presente otra vez la pasión, muerte y resurrección de Cristo, nuestra salvación. Por ser un memorial de la Pascua de Cristo, la Eucaristía es también un sacrificio. El carácter sacrificial de la Eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución. Esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Y esta copa es la nueva alianza en mi sangre, que será derramada por vosotros. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Repetimos que es importante. En la Eucaristía, Cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz, y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Se entrega por nosotros, por nuestra familia, por la Iglesia, por el mundo. Hay sacerdotes que permanecen, que elevan la hostia consagrada, un buen rato la tienen allí, y es el momento preciso para dar gracias a Dios por su entrega por nosotros y de aprovechar de pedir por los demás. Y veremos que el tiempo se hace corto. Pido por mi familia, pido por la Iglesia, pido por la paz del mundo, pido por la salud de tal enfermo, pido por tal necesidad personal. Entonces benditos sean estos sacerdotes que elevan la hostia y la tienen allí elevada. Aparte de la belleza de contemplar a Cristo resucitado, glorioso, es la oportunidad de adorar y de pedir. Lo mismo con el cáliz, lo elevan allí un buen rato. La sangre de Cristo, la sangre de la nueva alianza que derramó por mí para perdonarme y hacer una alianza nueva y eterna, para estar siempre conmigo. Entonces esto es importante. La Eucaristía es pues un sacrificio porque representa, es decir, hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y aplica su fruto. Aquí vamos a leer un párrafo del Concilio de Trento. Dice así: Cristo, nuestro Dios y Señor, se ofreció a Dios Padre una vez por todas, muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz, a fin de realizar para ellos, los hombres, una redención eterna. Sin embargo, como su muerte no debía poner fin a su sacerdocio, en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la Iglesia, su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana, donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una única vez en la cruz, cuya memoria se perpetuaría hasta el fin de los siglos, y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Cada día pecamos, pero cada día Cristo nos perdona, nos ilumina y nos salva. Y tenemos que hacer lo mismo con los demás, perdonarlos, amarlos, rezar por ellos.
El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son pues un único sacrificio. Es una e idéntica a la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Solo difiere la manera de ofrecer. En este divino sacrificio que se realiza en la misa, este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta, sangrienta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado ahora de manera no cruenta, pero presente, visible. Bien, en relación a los cuidados que debe recibir el paciente cuando está ingresado por una enfermedad aguda, siguiendo el manual Washington de terapéutica médica, ¿no?, que es muy conocido. En esta sección se presenta un enfoque de una serie seleccionada de síntomas frecuentes. Por ejemplo, dolor del pecho o torácico, disnea, o sea, dificultad para respirar, episodio hipertensivo agudo, fiebre, dolor en general, alteración del estado mental. Estos datos son importantes, estos síntomas, estos sufrimientos del paciente, y tenemos que enfrentarlos, ¿no? Generalmente una evaluación del paciente debe constar de una anamnesis, un interrogatorio cuidadoso y una exploración física dirigidas, la revisión de la lista de problemas médicos, la revisión de los fármacos, prestando atención especial a los cambios recientes en cuanto a estos, y la consideración de procedimientos recientes. Entonces, hay que escuchar al paciente o escuchar a los familiares, tener presente cuáles son los fármacos que está tomando, si hay alguna alergia o no, por ejemplo, y si se ha sometido a algún procedimiento reciente, ¿no? Una radiografía, alguna endoscopía, algún electrocardiograma, exámenes, en fin, todo esto es útil. En cuanto al dolor torácico, las causas habituales del dolor torácico o dolor del pecho varían entre causas potencialmente mortales graves, como el infarto de miocardio y la embolia pulmonar, hasta otras causas como el reflujo esofágico, o sea, ese ácido que va del estómago hacia el esófago y puede producir un malestar en el pecho. La enfermedad ulcerosa péptica, tiene una úlcera en el estómago y el dolor se irradia al pecho. La costocondritis, o sea, las costillas, los cartílagos pueden inflamarse también. El herpes zóster, al principio solo hay dolor y después aparece la erupción, las vesículas, ya uno se da cuenta que es algo viral, que ha inflamado el nervio. Un traumatismo, ha habido un golpe, una caída, puede doler el pecho. También la ansiedad, la persona que está ansiosa, preocupada, puede sentir angustia, malestar en el pecho. Entonces vamos a repetir estas causas de dolor torácico que son interesantes. Unas son graves, como el infarto de miocardio y la embolia pulmonar, un coágulo que se ha formado allí en la arteria pulmonar, allí en el corazón, algo grave. Y otras causas ya más tratables, como el reflujo gastroesofágico, la enfermedad ulcerosa péptica, la neumonía. Fíjense, importante, la neumonía. Nosotros pensamos que solo da dolor en la espalda, no, en el costado, puede dar también dolor en el pecho. La costocondritis, inflamados los cartílagos, las costillas, especialmente cuando las costillas se unen al cartílago. El herpes zóster, que se manifestará después por erupción y vesículas. El antecedente de un traumatismo, una caída, un accidente. Y la ansiedad, preguntar. Por eso, muchas personas están sufriendo de ansiedad hoy en día por la situación en que vivimos. En cuanto al diagnóstico, el interrogatorio y la exploración física. El interrogatorio debe incluir los antecedentes cardíacos o vasculares. Por ejemplo, si el paciente es hipertenso, si el paciente tiene varices, si tiene problemas de dolor en las piernas, calambres, etc.
Si hay factores de riesgo cardíaco, por ejemplo, obesidad, hipertensión, diabetes, tabaquismo, y si hay factores o no de riesgo de una tromboembolia venosa, ¿no? Hay factores de riesgo que hay que tener presentes, gente que pasa mucho tiempo sentados, gente que tiene problemas circulatorios, etc. Lo ideal es poder realizar la exploración física durante un episodio de dolor que incluirá la comprobación de signos vitales, como medición bilateral de la presión arterial, fíjense, de los dos lados, ¿no? Brazo derecho, brazo izquierdo, ante una presunta disección aórtica, que es algo sumamente grave, ¿no? Una exploración cardiopulmonar y abdominal, auscultar bien cómo están los tonos cardíacos, cómo están los pulmones, abdominal, a ver si hay dolor o no en el epigastrio, pensando en gastritis, en úlcera, etc. Y la inspección y palpación del tórax, observarlo bien, palparlo bien. Bien. ¿Me das un minuto, Pedrito? Dame un minuto. En la mayoría de los pacientes es adecuado realizar una evaluación de nivel de oxigenación, o sea, con el oxímetro, ¿no? Cómo está la saturación de oxígeno. Conviene una radiografía de tórax, un electrocardiograma. Se deben obtener biomarcadores cardíacos ante una presunta isquemia, o sea, pedir las enzimas cardíacas si se han elevado o no, por ejemplo la troponina. Para diagnosticar una embolia pulmonar son útiles la tomografía computarizada helicoidal y la gammagrafía de ventilación-perfusión. Ante la posibilidad de una isquemia cardíaca, es necesario consultar al cardiólogo. El dolor osteomuscular, por ejemplo la inflamación de cartílago o costillas, suele responder al tratamiento con paracetamol o con ibuprofeno. Es necesario iniciar de inmediato el tratamiento si existe una sospecha elevada de infarto de miocardio o embolia pulmonar, de inmediato a la clínica. Muchas gracias a Pedrito, su parte técnica. No dejen de ayudar siempre a La Voz de María, que continúa su obra de evangelización. Hasta la próxima semana, Dios mediante, con Jesús, José y María.